Muy buenos días y con esta excelente presentación damos bienvenida a un nuevo capítulo de la comunicación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Mi nombre es el ingeniero Wilhelm Denizar Ranzami y me acompaña el presidente, el agrimensor Carlos Fournier Morales. Estamos dándole la bienvenida a este espacio denominado como Visión CIAPR, donde vamos a tener un lazo de comunicación entre nuestros colegiados y el pueblo de Puerto Rico. Agrimensor, ¿cómo se encuentra? Bien, saludos Wilhelm, gracias. Me siento bien honrado de ser parte de este capítulo de la historia de CIAPR, como parte de lo que es la renovación de nuestra institución, que nos podamos comunicar con nuestros colegiados y con el pueblo de Puerto Rico mediante estos foros digitales. El primer capítulo de esta historia, así que este es nuestro primer programa, viendo cómo todo se maneja poco a poco, así que vamos a poner abajo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir tanto en Facebook como en YouTube, así que vamos a tener esta comunicación directa tanto con nuestros colegas como con el pueblo de Puerto Rico. Cuéntanos, presidente, hemos visto muchos temas de relevancia que hemos tratado como colegio desde su presidencia. ¿Cuándo comenzó su presidencia como...? Comenzamos septiembre 1 del año pasado, del 2024, llevamos un poco más de 8 meses trabajando con una visión de renovación e inclusión de nuestra institución. Queremos atraer a los colegiados que sigan los que estamos y los futuros ingenieros y agrimensores que miren hacia nuestra institución, que sepan, conozcan de la ingeniería y la agrimensura, sus regulaciones. La ingeniería y la agrimensura, siempre lo digo, son profesiones altamente reguladas aquí en Puerto Rico, y eso es lo que llevamos, el mensaje de lo que hacemos como ingenieros y agrimensores, y que conozcan lo que hacemos desde nuestro colegio. Cuando revisamos su plataforma de trabajo durante la campaña, muchos de sus puntos hicieron hincapié en las relaciones internacionales. Hemos visto que durante estos 8 meses hemos hecho un trabajo extenso. Usted como presidente ha visitado varios países, hemos recibido varias delegaciones. Cuéntanos un poco acerca de cuál es su enfoque en términos de relaciones internacionales y qué es lo que estamos buscando con esto. Sí, desde antes de ser presidente en varias posiciones en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, pues siempre he creído en las relaciones internacionales. He participado de distintos foros en diferentes países, especialmente en Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, también los Estados Unidos, México, República Dominicana, y siempre me ha interesado ese intercambio de conocimiento entre los países. Hemos logrado bastante, yo diría. En el mes de septiembre, empezando nuestra presidencia, pues fuimos a un congreso de ingeniería topográfica en Costa Rica de 4 días. Nos recibieron, fuimos speakers allá y firmamos un acuerdo colaborativo de educación continua con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que se está trabajando. Luego en noviembre tuvimos también la visita que ya es una tradición, que vienen los compañeros hermanos de República Dominicana del CODIA, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y tuvimos intercambio deportivo en noviembre. Yo estuve allí, sí, y fue un evento grande, y recuerdo que el presidente del CODIA mencionó que teníamos una visita pendiente para la República Dominicana para un encuentro amistoso de softball y una visita técnica. Cuéntanos acerca un poco de eso. Así mismo fue, nos invitaron y quedamos en ese compromiso, y en abril de este año, hace ya un poco más de un mes, estuvimos allá en el área de Bávaro, en Punta Cana, en el intercambio deportivo, pero antes de eso nos recibieron en la capital, en Santo Domingo, con una visita técnica en la zona colonial, y nos recibieron como siempre con los brazos abiertos, una atención increíble. Excelente, ¿verdad? Siguiendo un poco acerca de los distintos pasos y las distintas conexiones que hemos tenido con el gobierno, hemos visto que durante su presidencia, en estos 8 meses, ha hecho un acercamiento directo con las distintas agencias de gobierno, y hemos visto que ha tenido reuniones con distintos secretarios, con distintos alcaldes. Recordemos, ¿verdad?, que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico es el ente que le brinda soporte técnico al gobierno, y creo que lo hemos hecho de una manera muy efectiva durante estos pasados 8 meses. Sí, hemos enfatizado esa área. Somos los llamados ya por casi 87 años, cumplimos mañana, en mayo 15, ahí es nuestro aniversario.
es nuestro llamado, somos los expertos o los asesores en lo que tiene los temas de infraestructura hacia el gobierno y hacia el pueblo, hacia el país, hacia la comunidad, y hemos enfatizado esa área. En el caso de las agencias, hemos estado en constante comunicación con la Oficina de Permiso, con OCPE, en reuniones mensuales donde llevamos nuestras recomendaciones, tanto de lo que es el sistema de permisos, como también recomendaciones de la parte técnica de ingeniería y agrimensura, y han sido bien recibidas estas recomendaciones. Creemos que son pasos afirmativos, que no se van a dar de la noche a la mañana los cambios, pero sí paulatinamente, y esa relación, esa voluntad que hay de la oficina, yo creo que le conviene tanto a nosotros que somos proponentes en proyectos, como también a la comunidad que son los que reciben el servicio de los permisos. Hemos tenido reuniones con varios secretarios que son colegas también, muchos de ellos, ingeniero Edwin González en el DITOP, con energía eléctrica, con el SAR de energía, y también con oficinas de permisos de municipios autónomos, en especial la de San Juan. Hay una excelente relación, Carolina, Guaynabo, y trabajamos, en este caso de estas oficinas de permisos, estamos velando, llegan muchos referidos éticos, que nosotros, pues, como todo el mundo sabe, muchos sabemos, hay un tribunal disciplinario en nuestro colegio que atienden estas situaciones éticas. Una gestión bien importante desde que comenzamos la presidencia fue la contratación del director de práctica profesional, que es la ingeniera y licenciada Flora Bertoro, que estamos trabajando de la mano todos estos temas éticos y que atienden en el tribunal disciplinario de nuestro colegio. Eso le damos, abrimos el espacio dentro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico a todos nuestros colegas para que visiten esta oficina de práctica profesional y atiendan todas sus inquietudes y todas sus dudas acerca de cómo se está manejando la práctica aquí en Puerto Rico. Estoy muy contento, ¿verdad? Muy agradecido por todo ese acercamiento que hemos tenido con las distintas agencias, porque estamos viendo esos lazos de comunicación dentro del colegio con el gobierno, y eso creo que es algo bien importante para seguir desarrollando los planes a futuro en conjunto con el gobierno. Nos movemos ahora, sé que hemos tenido reuniones con las distintas agencias, los distintos secretarios, pero entonces con nuestros colegas, con nuestros colegiados, sabemos que hemos tenido distintas actividades a lo largo de estos pasados 8 meses, sabemos que tenemos múltiples componentes entre capítulos e institutos. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa dinámica durante este año de presidencia? Sí, lo que estamos buscando renovar o que el colegio, una visión diferente de colegio, que se vea un colegio más rejuvenecido, más integrado, más que se acepte más, que pueda el nuevo colegiado, que mañana es la juramentación de nuevos colegiados, donde entrarán los nuevos líderes de la institución y de la ingeniería en Puerto Rico, y la ingeniería y agrimensura en Puerto Rico. Así que hemos diseñado una serie de actividades cambiando un poco la dinámica de muchos años, para que sea atractiva la participación en nuestras actividades. Hemos hecho foros de técnicos de diferentes temas que típicamente no se tocan en Puerto Rico. En febrero tuvimos un foro sobre energía nuclear, que en Puerto Rico no se habla mucho de eso, pero queremos empezar a hablar de esos temas que hay que hablar. En el Colegio de Ingenieros y Agrimensores están los expertos sobre esos temas. Vamos en el mes de agosto, tenemos uno de Waste to Energy también. En Puerto Rico el problema de energía es bien grande, pero igual o más grande es el problema de desperdicios sólidos. Y entendemos que esa coyuntura se puede atender con Waste to Energy. Por eso son temas que vamos a estar llevando en foros, no para empezar la discusión. No es que se esté endosando una tecnología o otra, es hablar de los temas de relevancia, temas técnicos que le tocan a los ingenieros y agrimensores, que son los expertos en esos temas, a hablar. Y esa es la visión que hemos llevado con nuestros componentes. Nombramos todas las comisiones tan pronto empezamos en septiembre, para poder trabajar
los temas, desde que empezó este nuevo gobierno, hemos recibido múltiples peticiones sobre proyectos de ley que a todas las hemos contestado. Y está en récord allá en la legislatura. Queremos estar presentes, somos un colegio de ingenieros y agrimensores que trabaja, nuestra misión es trabajar para la comunidad, y así lo estamos haciendo mediante nuestros distintos componentes, entre ellos los capítulos que nos representan en las regiones. Agrimensor, cuando hemos hablado ya de relaciones internacionales, hemos hablado de reuniones con los secretarios de agencias, hemos hablado con reuniones con distintos líderes dentro de nuestro gobierno, adicionalmente estamos hablando de nuestros colegiados. Cuando hablamos de nuestros colegiados, hablamos de nuestro colegio CIAPR en términos de infraestructura. ¿Qué hemos visto, qué avances hemos visto en la infraestructura del CIAPR como tal? Pues sí, es parte, tenemos instalaciones alrededor de la isla, tenemos 6 casas capitulares, nuestra sede, ya salió el RFP, de hecho se adjudica esta semana lo que es el estacionamiento de la casa capitular de Guayama. Tenemos mejoras a la casa capitular de Mayagüez, recientemente fue pintada, ha habido inversión de nuevo mobiliario en diferentes casas capitulares, la cancha de nuestro colegio, ya el tabloncillo es nuevo, hace un mes se instaló un tabloncillo de alto nivel. Estamos sacando próximamente también un RFP para lo que es, y ya están los diseños, para la renovación de lo que es el lobby de nuestra sede. El lobby y el pasillo queda hacia nuestro estacionamiento, todos los que han estado allá. Para eso mismo, buscar una renovación que cuando llegues a la sede te sientas cómodo, algo que se vea un edificio renovado, y estamos haciendo eso en cada una de las partes de nuestra sede. En las oficinas de los institutos pusimos pizarras electrónicas, estamos instalando pizarras electrónicas, ya se instaló una, faltan los otros salones y estamos en ese proceso. Así que estamos en esa línea reforzando o lo que es nuestras instalaciones que sean de agrado para nuestros colegiados y también para el público, porque ellas se alquilan hacia el público. Estuve por ahí los otros días y vi que también tenemos cargadores eléctricos para todos los carros, así que súper interesante eso. Rapidito, que sé que el tiempo se nos está acabando. Estamos en la coyuntura más importante del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Comenzamos, el lunes fue la proclama, pero este año el mega viernes civil fue el 9 de mayo, pasado 9 de mayo, el viernes, como preámbulo a la Semana del Ingeniero y Agrimensor. Lo quisimos hacer de esa manera, más de 36 conferencias concurrentes de temas técnicos de ingeniería, agrimensura, más de 1.700 personas en el centro de convenciones, ingenieros, agrimensores, miembros de la comunidad de ingeniería, de la construcción, suplidores. Fue un evento grandísimo. Es el evento de ingeniería más grande en Puerto Rico y entiendo que del Caribe. Son 1.700 personas en un solo día. Quedó espectacular. Tuvimos la proclama el pasado lunes, que nos recibió la secretaria de Estado interina allá en el Departamento de Estado. Hoy tenemos lo que lleva el Junte Ambiental, que es un evento social, yo diría, que reúne los componentes ambientales. Nosotros tenemos el componente de los ingenieros ambientales, entiendo que está la PRWEA. Agrimensor, háblanos de la actividad que tenemos el viernes, que entiendo que es uno de los eventos cumbres de esta Semana del Ingeniero Agrimensor. Sí, el viernes tenemos CIAPR Connect 2025, un evento que hicimos hacerlo atractivo en un venue, en el Vivo Beach Club. Ahí tendremos, además de las asambleas de nuestros institutos, que somos 8 institutos, 7 de ingeniería y 1 de agrimensura. También reconoceremos a nuestros líderes emergentes, los futuros líderes de nuestra institución, y hay una charla magistral denominada Proyecto Hostos, donde se hablará en la parte técnica de la interconexión eléctrica entre Puerto Rico y la República Dominicana. Vienen los proponentes, ahí se tocará el tema técnico, la parte si es viable o no, así que estaremos bien pendientes de eso. Tenemos la gala también el sábado, la gala aniversario 87 en el Coca-Cola Music Hall. Y el domingo cerramos la Semana del Ingeniero Agrimensor con... Sí, cerramos con la Copa Aniversario en el Hipódromo Camarero, así que los esperamos a todos.
Yo creo que hay espacio para todos, hay ambiente técnico, hay ambiente familiar, hay ambiente social, recreativo. Es una excelente semana para poder compartir en familia y con todos nuestros colegas ingenieros y agrimensores. Agrimensor, gracias por la oportunidad de este nuestro primer programa de Visión CIAPR y regresamos en breve en tu programa Visión CIAPR, programa del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Y regresamos a tu programa Visión CIAPR, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Mi nombre es el ingeniero Wilhelm Denizar Ranzami y estoy más que contento de darle las bienvenidas a todos ustedes que nos disfrutan con nosotros nuestro primer programa de Visión CIAPR. En este segmento Fuerza Ingeniera vamos a estar hablando de distintos temas que nos impactan el día a día y tienen un foco en términos de la ingeniería. Con más de 40 años de experiencia en el servicio energético del país y como pasado presidente de nuestra institución, recibimos al ingeniero Juan Alicea Flores. Buenas tardes, un placer estar con ustedes en este día, disponible, ¿verdad?, para aportar en todo lo que nuestra experiencia ha sido en los pasados años, ¿verdad?, con los que todos nos sintonizan en este día. Ingeniero, en nuestro primer segmento de Fuerza Ingeniera, quiero que nos hable un poco acerca del estado o el estatus de cómo usted ve la infraestructura de Puerto Rico. Yo creo que no es un secreto a voces que Puerto Rico no vive el mejor momento, ¿verdad?, en términos de la condición de su infraestructura. Cuando analizamos este evento nos percatamos, ¿verdad?, que esto no ocurre por casualidad, ocurre porque la política pública de nuestro país, por la razón que sea, ¿verdad?, se dejó de invertir en la infraestructura. Un estudio que publicó por allá por el 2020, el Centro de Periodismo Investigativo, se hizo una labor investigativa y una comparable de cuánto se invertía Puerto Rico con respecto al mundo en términos de su infraestructura, y compararon el 2007, que fue cuando empieza nuestra recesión en Puerto Rico. En aquel momento, de 168 países, ¿verdad?, que se evaluaron, Puerto Rico ocupaba la posición 154, o sea que no es una posición muy agradable, porque éramos 13 de abajo para arriba, ¿verdad?, de los que menos invertíamos en la infraestructura. Un estudio similar se volvió a repetir en el 2017 y ocupamos la última posición, ¿verdad?, en términos de lo que se invertía en la infraestructura. Así que no es casualidad. Posterior a eso, en el 2019, la Sociedad de Ingenieros Civiles de América, ¿verdad?, es una institución que se dedica a evaluar, entre otras cosas, a evaluar las infraestructuras de los países y a ponerle, ¿verdad?, unos rankings, y nos evalúa 8 categorías, ¿verdad?, de la infraestructura esencial, donde está carretera, puente, represa, agua potable, energía, infraestructura, ¿verdad?, básica, y cumplimiento con la parte sísmica, y la puntuación pues no fue muy agradable, ¿verdad? La clasificación máxima creo que fue en la condición de los puentes, donde alcanzamos D+, y la mínima fue en el área energética, donde alcanzamos la puntuación de F. Así que, ¿verdad?, esto no es casualidad, y nos corresponde a nuestro colegio y a nuestro colegiado a dar las soluciones, porque realmente criticar no hacemos nada. Lo que tenemos es que dar soluciones, y eso en efecto el colegio lo hizo, ¿verdad? En el 2020 se nombraron cerca de 40 distinguidos colegas, muchos de ellos académicos, muchos de ellos, ¿verdad?, con grandes expertise en estas disciplinas. Se hizo una evaluación y se hicieron unas recomendaciones por cada una de esas, ¿verdad?, características o de esas clasificaciones en el área de infraestructura. Se hicieron unas recomendaciones positivas. Ingeniero, sé que su tema de expertise es la electricidad, la generación, la transmisión, pero antes de movernos a ese punto, quiero que me hable un poco acerca de cómo usted ve, ¿verdad?, el estatus, no tan solo de la infraestructura, pero en términos del manejo de los desperdicios sólidos. Mira, el desperdicio sólido, como salió, ¿verdad?, el resultado de esa evaluación, fue una de las áreas donde, ¿verdad?, se ha hablado poco,
pero está mucho más serio de lo que se percibe allá afuera. Básicamente todos los vertederos, la vida útil ya está contada, así que hay que buscar soluciones nobles para esto, ¿verdad? Y hay que mirar todas las alternativas que sean posibles para cumplir con esto. Como siempre sabemos, el primer paso es reducir, ¿verdad? El segundo es reusar, reciclar y el final, pues buscar otra metodología, disponer, que es la última. En términos de agua potable, ¿cómo usted vislumbre Puerto Rico? Mira, el agua potable también hicimos unas recomendaciones, ¿verdad? Quizás la más fundamental es que nosotros, pues, el agua que recibimos, el agua potable, básicamente viene de embalses. Estos embalses tienen muchos años, están altamente sedimentados. Y a modo de ejemplo, te puedo poner la represa Dos Bocas, que básicamente suple el noroeste de la isla, pero también ahora suple a través del supertubo el área metropolitana, lo cual pues pone en una condición muy crítica porque solamente tiene capacidad para 20 años. Así que hay que moverse rápido. Así que hay que seguir buscando maneras de cómo podemos producir más agua potable y reusar la que tenemos. Básicamente es evitar que se siga perdiendo, ¿verdad? Que solamente el 60%, el 40% del agua que se produce es la que llega, el 60% se pierde, si podemos decirlo así. Los amigos de Acueducto dicen que es que no se mide, pero ciertamente hay que ser más efectivo en esa área. Así que yo creo que ese es un tema bien puntual que hay que estar mirando. Definitivamente el agua sabemos que es uno de los recursos más preciados y son más importantes para continuar la vida como tal. Así es. Así que, ¿verdad?, hay que seguir mirando ese tema. Cuando nos movemos en Fuerza Ingeniera, hablamos también de las carreteras. ¿Cómo usted ve el estatus de las carreteras en Puerto Rico? Las carreteras, yo creo que no es un secreto a voces, está en mal estado. Nosotros Puerto Rico tiene la mayor cantidad de millas de carretera, ¿verdad?, por extensión territorial del mundo. Así que la recomendación primera es que es más importante que seguir construyendo carreteras, es reparar las que tenemos, buscar las causales básicas, que es básicamente donde se mueven las aguas y demás, y entonces pues mantener lo que tenemos y utilizar los fondos que tenemos para mantener lo que tenemos en lugar de estar haciendo nuevas carreteras. Ingeniero, hace unas semanas atrás vimos en las noticias que hubo un sismo bastante fuerte en Chile, creo que 7.2 en términos de la escala Richter, ¿verdad?, que posiblemente daba una alerta de maremoto. Hace unos años tuvimos unos sismos que causaron unos impactos fuertes, unos daños fuertes en el área sur. ¿Cómo usted ha visto desde que tuvimos esos sismos, esos eventos sísmicos hace unos años? ¿Cómo usted ha visto y cuál es el estatus actual de sismoresistencia en los edificios en Puerto Rico? Mira, lamentablemente, ¿verdad?, nosotros tenemos que levantar dos banderas. Digo, hay más, pero dos bien importantes. La construcción informal, que se llama, ¿verdad?, que es que uno hace la casita que uno puede en el barrio con los familiares, ¿verdad?, con los amigos, con un carpintero, no pasa por un profesional, y ahí sí hay serias fallas. Se estima que más de 300,000 residencias en este país, ¿verdad?, no cumplen con los criterios necesarios para soportar una actividad sísmica de 6 o 6 y pico %. Y la otra bandera importante es las edificaciones de más de 4 pisos, ¿verdad?, que hay un problema de mantenimiento y recordamos, ¿verdad?, el edificio que falló hace unos años en Miami, ¿verdad? Pues aquí hay edificios que tienen más o menos esa misma fecha o ese mismo tiempo de construido, que requieren grandes reparaciones. Así que el colegio está recomendando, ¿verdad?, que se hagan unas evaluaciones en esos edificios de 4 pisos o más, ¿verdad?, y que se obligue a los dueños a hacer unas inversiones significativas. Eso se va a estar tocando en los próximos días. Mencionó hace unos segundos una palabra clave, y evaluación. Vámonos entonces a cómo usted evalúa el sistema eléctrico de Puerto Rico. Mira, la asociación la Sociedad de Ingenieros Civiles nos dio F en la evaluación, ciertamente, ¿verdad? Y yo que estuve 30 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, más de 20 en el sistema de generación, te tengo que decir, ¿verdad?, que Puerto Rico vive uno de sus peores momentos en términos de la condición del sistema eléctrico de nuestro país. Se hablan de grandes cosas, ¿verdad? Hay una política pública energética
¿verdad?, que se aprobó mediante la Ley 17 en el 2019, la cual establece unas metas y demás. Sin embargo, desde mi punto de vista y de mi experiencia, pienso yo que lo más urgente en este momento es revertir esa vulnerabilidad que tenemos en el sistema eléctrico. O sea, sabemos los que hemos estado allí, ¿verdad?, que el sistema hay que fortalecerlo, hay que, ¿verdad?, recuperar esa confiabilidad, y eso hay que hacerlo a pasos agigantados. El construir plantas nuevas toma mucho tiempo, así que hay que trabajar con esas plantas que llaman viejas, pero que yo sé que le queda vida útil para acondicionarlas. Lo que hemos visto en los últimos eventos refleja, ¿verdad?, que hay que invertir, ¿verdad?, en adiestramiento fuerte para los funcionarios que están ahora, ¿verdad?, ocupando estas posiciones, porque son plantas que tienen unos años, que todavía tienen alguna vida útil, pero hay que conocerla y hay que estar bien diestro en estas facilidades. Ingeniero, hemos visto y escuchado conversaciones en términos de baterías, de nuevas generadoras, pero aparte de eso, hemos escuchado noticias de una idea que hay de un cable que venga desde República Dominicana para proveer energía eléctrica. ¿Cuál es la viabilidad y cuál es su feedback acerca de esto? Es importante, ¿verdad?, que la comunidad sepa, esta tecnología o los cables submarinos es una tecnología vieja de más de 50 años. La Autoridad de Energía Eléctrica evaluó ese cable desde hace 50 años y el cable, viabilidad técnica existe, o sea, sin lugar a dudas. Hay varios estudios que así lo reflejan. Aquí la cuestión, ¿verdad?, lo que va a tomar la decisión es si hay viabilidad económica. Este cable se estima que puede costar, ¿verdad?, al menos 1.200 millones de dólares, o sea, 1.2 billones, ¿verdad? Y eso es una cantidad bien significativa. Si a eso le sumas, ¿verdad?, que había que construir generación, pues estamos hablando casi de 1.8 billones. Pero ciertamente este no es el cable más grande. O sea, hay un cable que se inauguró tan reciente como el 2024, que va desde Dinamarca a Gran Bretaña, es más del doble de este cable, ¿verdad? Así que esa tecnología es conocida y demás. Creo que es bueno para ambos países, ¿verdad? ¿Verdad?, creo que cada país como política pública no pone los servicios esenciales en manos de otro país, pero sí es bueno, ¿verdad?, porque el sistema es más fuerte, más robusto, reduce significativamente, ¿verdad?, los blackouts o los apagones totales, tanto para los dos países que se interconectan. Pero eso no quita que Puerto Rico desista de seguir renovando su infraestructura, ¿verdad?, porque sería bueno tener la interconexión para darnos energía o nosotros darle a ellos para que el sistema se interconecte, sea más robusto, pero jamás para poner, ¿verdad?, un servicio esencial en manos de otro país. Eso nadie lo hace en el mundo. Como cuestión de hecho, ¿verdad?, el sistema eléctrico entre Alaska y Panamá está interconectado. Y de Colombia hasta Argentina está interconectado, Europa está interconectada, Asia está interconectado, pero nadie pone su dependencia en otro país. Lo hacen para robustecer su sistema. Yo aspiro a que el Caribe, no solamente República Dominicana, todo el Caribe esté interconectado en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Porque eso crea un sistema eléctrico robusto, un sistema eléctrico, ¿verdad?, que todos nos ayudemos mutuamente. Así que es bueno, o sea, yo respaldo que se continúe con los estudios. Creo que la viabilidad económica es la que va a decidir si el proceso va o no, porque la viabilidad técnica existe. Tenemos una charla informativa el próximo viernes en nuestro evento CIAPR Connect, que invitamos a todo el personal y a toda la comunidad en general a que participe de la misma, donde vamos a estar hablando y enfocándonos acerca de la viabilidad y de cómo va a estar siendo este proyecto Hosto, si no me equivoco, de cómo va a estar siendo generado y cómo va a estar trabajando. Antes de irnos, ingeniero, un último punto. El presidente estuvo hablando conmigo hace unos minutos acerca de temas innovadores que no necesariamente se hablan en el día a día, y estuvo hablando en términos de energía de lo que es Waste to Energy. Háblanos acerca un poco del concepto. Esto es una tecnología también que es conocida, ¿verdad?, y probada hace más de 30 años. Puerto Rico en un momento lo consideró, llegó a tener unos proyectos firmados, ¿verdad? Finalmente, pues, por cuestión de permiso no se pudo obtener, pero pienso yo, ¿verdad?, como técnico en esta materia, que Puerto Rico debería volver a considerar esta opción como una de las opciones
para diversificar, porque además de hacer una aportación, aunque en escala menor, al sistema energético, la aportación más grande la va a hacer en la disposición de los residuos sólidos, porque tenemos que buscar alternativas para disponer forma efectiva los residuos sólidos, y esta es una de ellas, una de las más efectivas. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, pero sé que va a estar el primero de muchos programas que vamos a tener en tu programa digital Visión CIAPR. Regresamos en breve. Regresamos a tu programa Visión CIAPR. Te saluda el ingeniero Wilhelm Denizar Ranzami. Hoy en nuestro primer programa Visión CIAPR estuvimos conversando con el presidente agrimensor Carlos Fournier Morales acerca de todos los planes y de todos los trabajos que se ha hecho durante estos pasados 8 meses como nuevo presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Hace unos minutos atrás estuvimos hablando con el pasado presidente y con más de 40 años en el Servicio Eléctrico de Puerto Rico, el ingeniero Juan Alicea Flores, acerca de distintos temas, en especial de infraestructura, el estado de la infraestructura de Puerto Rico. Y ahora, en este nuevo segmento Rumbo Preciso, me acompaña el agrimensor Gerardo Ramos, quien fue el agrimensor del Departamento de Recursos Naturales por todos los pasados años y es experto en todo lo que tiene que ver con la zona marítimo terrestre. Gerardo, un gusto tenerte aquí. Buenos días, un placer, gracias por la invitación. Hemos tenido muchas noticias recientes, hemos visto marchas, hemos visto protestas, muchas noticias, ¿verdad? En términos de todo lo que es la zona marítimo terrestre. Háblanos un poco acerca del tema, ¿qué es la zona marítimo terrestre? Bien, marchas se han visto, se van a seguir viendo, porque es un tema que llama mucho la atención. La zona marítimo terrestre básicamente es la colindancia que rodea a Puerto Rico, la que nos conecta con el mar. Se establece mediante definición de la ley de España, que la hace extensiva a Puerto Rico en 1886. En términos técnicos, cuando hablamos de la agrimensura, en términos técnicos, ¿qué se utiliza para definir la zona marítimo terrestre? Bien, dentro del área de la agrimensura, para definir la zona marítimo terrestre tenemos que hacer, hay varios estudios. Se hace un análisis de lo que son los rasgos topográficos de la costa. Podemos utilizar estudios previamente hechos por otras agencias, pero básicamente es establecer la definición y llevarla sobre el terreno. Es decir, consideramos que la zona marítimo terrestre se extiende lo que baña el mar en su flujo y reflujo, donde las mayores olas donde no son sensibles a las mareas. Esto se entiende cuando hablamos del flujo y reflujo, es básicamente lo que suben en la amplitud de las mareas equinocciales y hasta donde bajan lo que llamamos la bajamar. Eso descubre lo que vendría siendo la franja de zona marítimo terrestre, en donde son sensibles a las mareas. Donde no son sensibles a las mareas, entonces se utiliza básicamente el criterio de mayores olas en temporales. Cuando hablamos en Arroyo Habichuelo, ¿verdad? Para toda la comunidad que nos está mirando a través de las redes sociales, que van a estar presentados ahora próximamente, hablamos de las altas y las bajas de la marea en la playa, en el océano. Cuéntanos, ¿esto solamente se limita a la costa como tal? ¿Los ríos están impactados también con esto? ¿Cómo podemos ver eso? Sí, básicamente la definición de zona marítimo terrestre establece que va a ser zona marítimo terrestre en la costa, incluye los terrenos ganados al mar o por las márgenes de los ríos hasta donde estos sean navegables o sean sensibles a las mareas. Esto incluye desembocaduras de ríos, los estuarios, también en las áreas donde hay quebradas o como le llaman en ciertas áreas caños que conectan con el mar. Pues estos cuerpos de agua, cuando se afecta la marea o cuando
la marea afecta al mar, también afecta a estos cuerpos de agua que están cercanos a las costas. Así que también la zona marítimo-terrestre, la definición se extiende a estos cuerpos. Cuando hablamos de la zona marítimo-terrestre, sabemos que es algo de valor, ¿verdad? Y que por los cambios ambientales que han ido pasando a través de los años, hemos visto erosión, el agua está entrando más al mar, pero aparte de eso, hemos visto un aumento en este tipo de zonas marítimo-terrestres. ¿Cuál es la importancia real de la zona marítimo-terrestre? Correcto. A través de los años hemos visto, y esto por estudios científicos se han hecho, vemos que el nivel del mar ha ido incrementando. Por lo tanto, el efecto en la costa va afectando debido a que cada vez hay más erosión en lugares donde antes la marejada quizás no afectaba, más bien, debo decir, pues hoy en día sí afecta en lugares bajos, como son salitrales, áreas manglares. Últimamente pues se han ido afectando con más rigurosidad. Cuando hablamos del agrimensor licenciado, ¿verdad?, que es el experto en temas de suelo, en temas de tierra, ¿qué cosas particulares tiene que ver este agrimensor a la hora de trabajar en un área de zona marítimo-terrestre? Bien, básicamente quien está llamado a realizar los deslindes en Puerto Rico por la ley 173 que regula la práctica de la profesión de la ingeniería y de la agrimensura es el agrimensor licenciado o un ingeniero autorizado, ¿verdad?, que esté en el registro permanente de agrimensura. ¿Qué cosas así importantes hay que ver, cosas técnicas hay que ver a la hora de hacer un deslinde en una zona marítimo-terrestre? Un agrimensor o un ingeniero debe tomar en consideración, como mencioné anteriormente, estudios previamente realizados de estudios de marea, planos, deslindes que se hayan hecho realizados o se han realizado anteriormente. Utilizar esta información debe hacer un análisis topográfico. Se utilizan los indicadores de la costa. Es importante un estudio topográfico porque va a poder representar cómo se comporta el perfil de la costa en el área de estudio. Mucho se ha hablado de las construcciones, cómo afecta la zona marítimo-terrestre, edificios caídos, vicios de construcción. ¿Se puede construir en una zona marítimo-terrestre responsablemente? Mira, la construcción en la zona marítimo-terrestre está altamente regulada. Hay ciertos reglamentos que permiten ciertas obras en zona marítimo-terrestre, pero son obras que son dependientes del mar. El Departamento de Recursos Naturales tiene el reglamento 4860, que es el reglamento que establece qué cosas se pueden hacer, ya sea en la zona marítimo-terrestre, en los terrenos sumergidos o en las áreas de playas, autorizaciones por medio de concesiones. Obras que tengan que ver directamente o sean dependientes del mar, del recurso. ¿Qué se requiere, verdad, para poder uno someter un permiso para un deslinde en una zona marítimo-terrestre? Ok, el reglamento 4860 establece ciertos o los parámetros requeridos para realizar un deslinde. El producto final de un deslinde es un plano de deslinde. Para realizar este plano hay que hacer un estudio, un informe técnico, hay que hacer, como mencioné, un estudio del área que puede ser estudio topográfico. El deslinde es una práctica multidisciplinaria en donde el agrimensor que está preparando el deslinde puede contratar los servicios de biólogos, geólogos, que pueden hacer estudios y poner su expertise para finalmente presentar lo que sería el producto final, que sería el deslinde. Un último consejo que le da a la comunidad que vive en estas zonas marítimo-terrestres desde muchos años y que están preocupados por estas nuevas construcciones que se están haciendo, preocupados por su casa, si se ve afectado o no. ¿Algún
consejo o algo que usted quiera comentarle? Sí, mira, siempre es importante, en Puerto Rico hay montones de expertos en las redes en SOA marítimo terrestre, pero los peritos y los expertos en SOA marítimo terrestre es un agrimensor debidamente licenciado y un ingeniero autorizado. Todo trabajo que se vaya a realizar en la SOA marítimo terrestre, si usted reside en un área costera cerca de la SOA marítimo terrestre, tiene planes de desarrollar, consulte a un agrimensor. Lo primero que debe hacer es realizar un deslinde una vez establezca dónde son esos límites y cuáles son los retiros reglamentarios y cómo afectan su proyecto. Entonces, puede proceder. De lo contrario, yo en mi experiencia, sabemos que la costa es bien atractiva, tanto económicamente como por el recurso que representa, como el recurso ambiental que representa. Yo en lo personal, pues, no desarrollaría en el área de la costa, en la zona marítimo terrestre. Pero quien desea hacerlo, pues es importante que antes de preparar cualquier diseño, cualquier obra, primero realice un deslinde para saber cómo se puede afectar su desarrollo o su plan futuro. Agrimensor, muchas gracias por estar con nosotros en este nuestro primer programa de Visión CIAPR, programa digital del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Sé que es el primero, no la última, así que con más temas de agrimensura estaremos tocando en este tu programa Visión CIAPR. Muchas gracias. Encantado. Que tengan excelente día. Gracias. Regresamos en breve en este tu programa Visión CIAPR. Y regresamos a este tu programa Visión CIAPR, programa digital del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Aquí estamos tocando todos los temas de interés en términos de la ingeniería y agrimensura para el beneficio de nuestros colegiados y del pueblo de Puerto Rico. Con más de 34 años de experiencia en la ingeniería eléctrica, en los sistemas de distribución, generación y transmisión, y como pasado vicepresidente de Genera Puerto Rico, empresa que tomó la flota de distribución de la electricidad aquí en Puerto Rico. Está conmigo durante el día de hoy el ingeniero Daniel Hernández. Saludos. Saludos, muy buenas tardes y gracias por la invitación a este primer programa. Los felicito porque me parece que nosotros los ingenieros y los agrimensores tenemos que mantener una voz en todos estos temas tan importantes, ¿verdad?, que están ocurriendo en el país. Y esto es un foro, ¿verdad?, que nos permite no solamente educar, sino llevar ese mensaje importante que son las posiciones del colegio. Ingeniero, usted ha estado en el ojo, ¿verdad?, decimos el ojo del huracán durante estos pasados años por la estabilidad del sistema eléctrico, con Genera Puerto Rico, quien estuvo a cargo parte del sistema eléctrico. ¿Cómo usted ve o cuál usted entiende que son los mayores retos dentro de la estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico? Sí, mira, cuando hablamos del sistema de generación, tenemos que hablar de lo que son los indicadores de desempeño. Y quizás el indicador de desempeño más relevante, el que más efecto tiene sobre los clientes, ¿cuál es? Son los relevos de carga. El sistema eléctrico de Puerto Rico en los pasados años presenta alrededor de 100 relevos de carga por año. Cada uno de esos relevos de carga hay miles y miles de clientes que se quedan sin servicio. Pero hay un dato bien importante, que es que el 70% de esos relevos de carga son productos por falta de respuesta rápida. Déjame explicarte lo que es eso. Cuando un generador se desconecta de forma súbita, los generadores que están en servicio tienen que mitigar esa generación que se perdió en par de segundos. Es cuestión de 2-3 segundos, no más de eso. Si eso no ocurre, la frecuencia del sistema baja, llega a parámetros donde no se puede operar y ahí es que entra el relevo de carga. ¿Qué es el relevo de carga? Pues un sistema que desconecta bloques de miles de clientes para mantener nuevamente el equilibrio de la generación y la demanda. Ese tiempo dura 30 minutos. El 70% de los relevos de carga de Puerto Rico es por falta de respuesta rápida del sistema.
El otro 25% son situaciones donde no hay capacidad suficiente. Así que Puerto Rico o el sistema eléctrico de Puerto Rico tiene que atender esas dos prioridades. ¿Cómo se atienden? Pues hay que añadir equipos, recursos de energía, como lo son las baterías a gran escala, que van a funcionar de forma rápida. O sea, las baterías cuando operan, o cuando estén en servicio y operen, operarán a 100% de su capacidad inyectada en menos de un segundo. Y eso va a mitigar que cada vez que se desconecta una de las unidades generatrices, cause un relevo de carga. Para el cliente va a ser transparente que se desconecte una unidad de servicio. El otro componente, que es la falta de capacidad, pues hay varias iniciativas. Las mismas baterías van a ofrecer por lo menos 430 megavatios por 4 horas. El gobierno está intentando traer generación temporera adicional. Pues todas esas iniciativas van a ayudar a que la capacidad del sistema sea por lo menos lo suficiente para mitigar todos esos eventos donde tenemos deficiencias de generación. Pero ¿por qué ocurren tantas fallas en el sistema? ¿Por qué las máquinas se desconectan tanto? Hay 3 componentes principales. El número 1 es el desgaste por antigüedad. La flota ya tiene 60 años y la mayor parte de los componentes críticos requieren reemplazo. Segundo, la falta de inversión de capital que se ha dejado de hacer por muchísimos años por la quiebra del gobierno. Y tercero, que es el más preocupante, es el efecto que tienen las energías renovables sobre las máquinas. No hay compatibilidad entre la tecnología térmica, que es la que nosotros tenemos principalmente en Puerto Rico, y la generación renovable variable. Así que eso me parece que resume, ¿verdad?, los puntos quizás más importantes en términos del estado actual del sistema eléctrico. Cuando hablamos, ¿verdad?, y quiero ser un poquito, llevarlo al nivel del pueblo, ¿verdad?, esa mamá, ese papá que está teniendo los niños y se le va la luz y no puede hacer su tarea, estamos hablando que estos relevos de carga se pueden mitigar, ¿verdad? No es que vamos a eliminarlo, es mitigar con distintas alternativas como la que estamos viendo de las baterías que propone el gobierno. Las baterías, la respuesta es sí. Y las baterías que se están proponiendo, que cuando yo estaba en Genera, eso fue uno de los proyectos en que yo estuve trabajando, las baterías van a venir a trabajar exactamente igual como las baterías que tiene el cliente en su casa. Cuando hay una interrupción del servicio, esa batería entra, el cliente prácticamente no lo percibe, porque esa es la característica de la batería. Pues imagínate ese mismo beneficio, no para un cliente, sino para el 100% de los clientes. O sea, así de importante es el proyecto de las baterías. 430 megavatios no son suficientes. Puerto Rico necesita añadir mucha más capacidad en almacenamiento de energía en baterías para no solo trabajar con los relevos de carga. Es que las fluctuaciones de las energías renovables variables, tú las puedes mitigar también con las baterías. Las rampas, cada vez que las energías renovables suben y bajan, tú tienes que hacer lo propio con la generación. Hay un principio básico en el sistema de generación de Puerto Rico, en cualquier lado del mundo, y es que tú no puedes generar más que lo que la demanda requiere. Eso es hay un equilibrio que se tiene que dar en todo momento en tiempo real. Si la demanda baja, la generación baja. Si la demanda sube, la generación tiene que subir. ¿A qué velocidad? Prácticamente instantáneo. Si tú no logras mitigar ese cambio de forma prácticamente instantánea, a tiempo real, va a ocurrir ese desbalance que al final se produce en una baja frecuencia, se produce entonces eventualmente un relevo de carga o en un apagón general, como ha ocurrido, y como ocurrió en Puerto Rico, como ha ocurrido en España. Pues cuando tú miras los datos, pues tú ves que hay 2 componentes importantes que hay que atender. Falta de inercia. ¿Qué es la inercia? Pues esa energía rotacional que tienen los generadores grandes que evitan, se oponen al cambio en frecuencia y da más tiempo al sistema a reaccionar. Eso es extremadamente importante. Cuando tú tienes un sistema con tanta penetración renovable, vas perdiendo inercia y el sistema ahí se vuelve mucho más vulnerable. Cualquier fluctuación, oscilación en frecuencia puede convertirse en un apagón general. Y lo segundo, la respuesta primaria, la respuesta rápida. El sistema tiene regulación de frecuencia primaria, secundaria y terciaria. La primaria tiene que operar en menos de un segundo. En un segundo tienes que reaccionar. Y ahí es donde vienen las baterías que estábamos proponiendo cuando yo estaba ahí en Genera. Ingeniero, pregunta, mencionó el tema de mantenimiento y falta de actualización de piezas.
Eso es algo que está en el plan, que podamos mejorar, no tan solo ahora, sino para el futuro, ¿verdad? Para evitar seguir añadiéndole una carga adicional a este sistema eléctrico que sabemos todos que es un sistema viejo, ¿verdad? Que lleva más de 50 o 60 años. Claro, pues mira, eso es uno de los proyectos iniciales que cuando yo estaba allá en Genera, pues estuvimos trabajando, es identificar qué componentes principalmente producen fallas en los generadores, bombas, motores, componentes de caldera. Se hizo una lista de esos componentes, se presentó a FEMA, es un proyecto aprobado, está en ejecución, donde se van a estar reemplazando 125 millones de dólares en la flota en esos componentes críticos. Esto le va a dar un alivio al comportamiento de la flota, pero no es la solución. La solución es transicionar a otros recursos de energía que sean compatibles con las fuentes renovables variables. Puerto Rico tiene en este momento 1.200 megavatios de generación renovable conectada. Eso es mucho más que cualquier planta en Puerto Rico. De eso, sobre alrededor de unos 900 megavatios están instalados en los techos. Generación que entra y sale sin control, porque así fue especificada, no tiene control. Ellas entran y salen, pasa una nube, ellas prácticamente desaparecen de forma inmediata y eso causa también relevos de carga porque las plantas no tienen esa respuesta rápida para poder mantener ese equilibrio. Así que tenemos que, a corto plazo, mantener la estabilidad de la flota. A mediano plazo tenemos que salir de la flota. Tenemos que buscar máquinas flexibles, recursos flexibles, baterías, ciclos combinados pequeños, medianos, no máquinas grandes para evitar un punto de falla común. En esa dirección, esa mezcla de energía es lo que nosotros debemos tener en Puerto Rico mirando más hacia el futuro. Mencionó un punto interesante, ¿verdad? Cuando habló de las fluctuaciones de las placas y otros sistemas alternos. ¿Cuál es su visión, ¿verdad? O cómo usted ve esos efectos de las distintas fuentes alternativas, o como le mencionan, o fuentes renovables, y el impacto directo al sistema eléctrico de Puerto Rico? Eso es excelente pregunta, te voy a explicar porque una de las características más importantes del sistema es la curva de demanda, que es el comportamiento de la demanda durante un día. Antes de los renovables, en Puerto Rico existían dos picos. Al mediodía había un pico de demanda, por la noche había otro pico de demanda. Y era, básicamente, si lo miraras en una gráfica, es un pico y un segundo pico por la noche. El primer pico, en las horas del mediodía, desapareció totalmente. ¿Por qué? Porque a esa hora es la producción mayor de generación renovable en los techos de las casas, en las fincas solares. En los techos de las casas, ¿qué sucede? Pues la persona pues tiene sus paneles solares que está proveyendo toda la generación, toda la demanda que esa casa necesita y el excedente va a la red mediante el programa de medición neta. Y eso está fantástico. Desde el punto de vista de operación, lo que tú estás viendo es una disminución bien marcada de lo que es la demanda durante las horas del mediodía. Pero hablábamos ahorita del principio básico. Tú no puedes generar más que lo que tú consumes, lo que tienes de demanda. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en el sistema al mediodía con el resto de la flota de las plantas que nosotros tenemos? Hay que bajarlas. ¿Bajarlas a dónde? A un mínimo operacional. Ellas están operando al mediodía. El sistema eléctrico de Puerto Rico en términos de generación está operando a unos mínimos técnicos y unos mínimos ambientales. Cada generador tiene un mínimo técnico. O sea, cuando hablo mínimo técnico es que tú no la puedes bajar de ahí. Y en ese mínimo técnico tú no tienes ni siquiera control de regulación de frecuencia. Estás en el punto menos eficiente. O sea, cuesta mucho más dinero operar en ese punto porque está en el punto de menor eficiencia. Ese es el segundo problema. Y estás muy vulnerable porque si ocurriese una falla en ese momento, como la que ocurrió el miércoles santo, precisamente en ese momento, las máquinas no están en el momento, en su nivel óptimo para poder reaccionar y ocurre lo que ocurrió el miércoles santo. Así que ese componente tenemos que atenderlo. ¿Cómo tú atiendes eso? Pues tienes que tenerle más carga al sistema al mediodía. Hay que trabajar en reglamentos donde el cliente se vea motivado a cargar sus carros eléctricos, por ejemplo, al mediodía, a instalar baterías al mediodía para que esa curva suba y que se pueda manejar mucho más fácil con la flota actual, porque la flota actual simplemente no tiene forma de manejar
esas curvas dramáticas muy por debajo del mínimo por el día para por la noche estar en su máximo. ¿Y existen algunos mecanismos o algunas alternativas que puedan optimizar, ¿verdad?, estas plantas que se atemperen a la realidad de estos picos? Claro, y se han hecho actualizaciones, pero le estás pidiendo a una tecnología que no fue diseñada para ese tipo de operación. Ese ciclo de bajarlas durante el día para subirlas por la noche, prácticamente lo que estás es destruyendo las calderas. Imagínate cuando tú tomas un pedazo de alambre, lo empiezas a mover hasta que parte, ¿verdad? Así mismo son las tuberías de las calderas. Por el día la estás bajando presión, bajando temperatura. Por la noche está subiendo presión, subiendo temperatura. Y eso es un ciclo diario. Ellas no fueron diseñadas, las calderas no fueron diseñadas para esa operación. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la vemos reflejada en la gran cantidad de fallas que hay en las calderas de las máquinas. Y eso es la realidad de la flota, eso es una realidad técnica, es una limitación técnica de la flota, que esa tecnología no es compatible con las fuentes renovables, y no estamos en contra de las fuentes renovables. Yo fui director de renovables para Luma, pero tenemos una realidad operacional que tenemos que atender, y yo creo que las soluciones están. Es cuestión de tratar de identificar la ruta más corta para poder solucionar este problema. Mencionó una palabra clave y mencionó fallas, ¿verdad? Y hemos visto lamentablemente distintas fallas en el sistema eléctrico de Puerto Rico durante los pasados años, que se ha ido aumentando, pero recientemente cuando miramos, muchas veces pensamos que cuando miramos hacia arriba, hacia los Estados Unidos, no hay fallas eléctricas, cuando miramos hacia el otro lado del continente no hay fallas eléctricas, y vimos en la noticia un apagón masivo en España. ¿Nos puede comparar esa apagón masivo con España a los apagones que hemos tenido aquí en Puerto Rico? ¿Cuáles han sido sus similitudes, diferencias? Y si se puede ver también correlacionar con esto mismo que menciona de las curvas de generación y consumo. Pues mira, te voy a decir lo que ha sido compartido públicamente. Cerca del mediodía en España había una condición del sistema donde alrededor del 70% de la generación provenía de fuentes renovables, 30% de convencional. Tenías un 70 versus 30. ¿Qué te dice eso? Que las máquinas que ellos tenían en ese momento estaban prácticamente también en sus mínimos. Segundo, ese nivel tan bajito de máquinas convencionales implica una cosa, que es que tenían un sistema con una inercia muy bajita, muy propenso a las oscilaciones. Ocurre, que es lo que se ha hecho público, ocurre un exceso de generación renovable, una rampa que no fue atendida adecuadamente con las máquinas. Si la rampa sube de las renovables, ¿qué tienen que hacer entonces la generación convencional? Tiene que bajar al mismo tiempo para mantener el equilibrio que hablábamos ahorita de generación versus demanda. Eso no ocurrió, y ahí es donde empieza la cadena de eventos que eventualmente desconecta grandes fincas solares principalmente, produciendo el apagón general. Puerto Rico experimentó recientemente dos apagones, el del 31 de diciembre, donde una falla en la subestación de Costa Azul desconectó 800 megavatios, no había respuesta rápida suficiente y se apagó el país. El miércoles santo ocurrió al mediodía una falla en una línea de transmisión, una línea de 230.000 voltios, que no fue desconectada a tiempo, la avería se propagó en el sistema y desconectó también un bloque grande de generación que coincidió con el valle de demanda, con la poca demanda que había en ese momento. Así que las máquinas estaban en un nivel donde no estaban haciendo regulación de frecuencia, estaban en el punto más inestable del momento del día, y ocurre lo que te acabo de mencionar. Puntos comunes, factores comunes, pues hay que mantener un sistema con alta inercia, sobre todo Puerto Rico, que no está interconectado con ningún otro sistema eléctrico. Y segundo, necesitamos más recursos de respuesta rápida. O sea, esos dos componentes son fundamentales para prevenir lo que ha pasado en Puerto Rico recientemente. Ingeniero, ha sido una conversación muy eléctrica durante la tarde de hoy en nuestro primer programa de Visión 6 APR. Estoy seguro que lo tendremos nuevamente en nuestro programa. Claro que sí, le damos las gracias por esto. Nos veremos próximamente. Y con esto culminamos, ¿verdad?, nuestro primer programa de Visión 6 APR, programa digital del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Y esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos sus comentarios en todas nuestras redes sociales que van a estar viendo aquí abajo. Y nos pueden dar
próximos temas o próximos invitados que ustedes quisieran que estén con nosotros. Sin mayor preámbulo, muchas gracias a todos y que te pasen todo excelente día. Nos vemos pronto.